Ok. Em, Buenas noches. Mi nombre es Paola Sosé. Soy maestra en Políticas Públicas y Desarrollo Urbano por la New School University en la ciudad de Nueva York. También soy licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y mi trabajo ha sido eh, básicamente centrado en temas de diseño, implementación y evaluación de proyectos de política pública. Y últimamente también he trabajado con proyectos de emprendimiento social. Eh, Actualmente me desarrollo como consultora en impacto social. Y bueno, pues el día de hoy quiero platicarles un poco sobre los objetivos de desarrollo sostenible y la evaluación de impacto. Esta presentación está dividida en dos partes. La primera es una parte pues un poco teórica sobre los objetivos de desarrollo sostenible y la teoría de desarrollo humano. Y la segunda parte es un poco más técnica en la que hablaremos de evaluación de impacto con utilizando la metodología del marco lógico como una herramienta para medir el impacto social, ambiental de sus proyectos. Y bueno, a mí me gusta mucho empezar esta conversación un poco con una reflexión. Y esta reflexión es, ¿estamos cerca del fin? Mi pregunta va hacia esta herramienta que se inventó en el año de 1947, que se llama el Doomsday Clock o el reloj del día final. Según esta revista, el Boletín de Ciencias Atómicas, quienes inventaron esta herramienta, estamos 100 segundos antes de la medianoche. Eso quiere decir que es lo más cerca que hemos estado del fin del mundo. Se basan en criterios como si hay guerras, por el calentamiento global, hambrunas, cambios en el ecosistema, pérdida de biodiversidad, en fin. Entonces, bueno, de acuerdo a esta herramienta, eso es lo más cerca en el 2022, a principios de 2022, es lo más cerca que hemos estado antes de la medianoche. Y bueno, pues la pregunta es si realmente estamos ahí y qué estamos haciendo para cambiarlo, o si estamos haciendo algo para cambiarlo. También un poco para ponerlos en contexto, este reloj, a pesar de que sea como que ha estado más cerca de la medianoche, digamos, también ha podido retroceder unos segundos, unos minutos. Por ejemplo, al final de la Guerra Fría retrocedió unos minutos y así también ha habido otros eventos que han permitido que se retroceda. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo hacemos para que retroceda el reloj del día final? Y bueno, aquí estos son algunos de los retos más importantes para la agenda global, eh, que no deben ser distintos, como indiferentes o invisibles para ustedes como emprendedores. Eh, por ejemplo, tenemos retos como el cambio climático, de acuerdo al último informe de la ONU, estamos a 8 años para la fecha límite para alcanzar como ese día en el que no vamos a poder retroceder más en los efectos del cambio climático. La desigualdad socioeconómica, día cero, este es el día en que las ciudades se quedarán sin agua. Ya hay ciudades que han alcanzado ese día. La primera fue en Ciudad del Cabo, me parece, en África. Eh, Otros retos que ha traído también la pandemia de COVID-19, retos para la igualdad de género, retos para la educación, retos para la salud mental, con los que pensábamos que ya habíamos alcanzado un bienestar o como que estábamos alcanzando al menos algo un poco, digamos, mejor, pero bueno, retrocedimos varios años debido a la pandemia y ahora también el conflicto Rusia-Ucrania que nos pone ante nuevos retos como por ejemplo hambruna, la, el, la, la,
justo como la disrupción en los mercados de, en los mercados de comida. Hay muchos países en África, sobre todo, y Asia, que se van a ver o que se enfrentarán a una severa hambruna debido a la guerra que existe ahorita entre Rusia y Ucrania. Entonces, pues estos son algunos retos para la agenda global y bueno, todo esto no es la primera vez que se piensa cómo es que la comunidad internacional ha creado algunas herramientas para mejorar el bienestar en general de la humanidad. Por eso en el año de 1990 se creó la teoría del desarrollo humano. Fue creada por un economista de la India llamado Amartya Sen. Y bueno, esta teoría lo que nos dice es, a lo que nos lleva es a medir el progreso de la sociedad y en general de la humanidad, en vez de medirlo con crecimiento económico, con el aumento del PIB, como lo hacen muchísimos países, es como hacerlo por parte, o sea, como medir el bienestar. Entonces, esto es lo que buscaba la teoría o lo que busca la teoría del desarrollo humano. Y de acuerdo a esta teoría, el desarrollo humano es un proceso mediante el cual se ofrece a las personas mayores oportunidades con el fin de que tengan vidas más duraderas, saludables y creativas. Esta teoría del desarrollo humano la retomó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo desde el año 1990 y cada año publica un reporte en el cual indica cuáles son los avances en cuanto a desarrollo humano de los 193 países que son parte del sistema de Naciones Unidas. Y bueno, estos son los componentes del índice de desarrollo humano. Como les comenté, lo que busca el IDH es, en vez de medir solamente el crecimiento, ¿no? Como este indicador económico, medir otros componentes que también son importantes para medir el bienestar de las personas, de la sociedad. Y bueno, pues son 3 dimensiones utilizando 4 indicadores: el de salud, que se mide con esperanza de vida al nacer; el de educación, que se mide con los años promedio de instrucción y los años de instrucción esperados; y el estándar de vida, que se mide por el PIB per cápita. Y bueno, trabajar sobre la teoría del desarrollo humano llevó a la comunidad internacional a desarrollar las famosas o llamadas en aquel entonces objetivos de desarrollo del milenio. Estos objetivos se crearon para que los países en desarrollo pudieran llegar al desarrollo de los países, digamos, como de los países desarrollados, podían alcanzarlo. Y estaba basado en 8 objetivos que, pues, por supuesto, no se cumplieron. De hecho, desde el año 2010, más o menos, se preveía que los objetivos de desarrollo del milenio no se iban a cumplir. Algunos países alcanzaron algunos de los objetivos, pero al final no se alcanzó el objetivo principal, que es erradicar la pobreza extrema y el hambre. Y bueno, lo que pensó la comunidad internacional y Naciones Unidas fue cómo podrían utilizar o cómo se podrían basar los objetivos de desarrollo del milenio para pensar en los siguientes años. Cómo deberíamos aprender de los objetivos, de las fallas de estos indicadores, de estos objetivos, para medir o para lograr el bienestar común. Y bueno, una de las causas de la falla de estos objetivos es que básicamente estos objetivos debían ser implementados por los gobiernos de los países, ¿no? Entonces se dejaron de lado actores importantes como la academia, la sociedad civil, el sector privado, y adicional a que esta era como una perspectiva todavía muy como de norte a sur, ¿no? En cuanto a cómo es el desarrollo para cómo debería ser el desarrollo del mundo, ¿no? De acuerdo
a la parte norte y cómo lo podemos trasladar a la parte sur. Entonces, pues estas fueron algunas de las fallas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y bueno, en el 2015, justamente utilizando esa retroalimentación y esos aprendizajes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 193 países se comprometieron a poner fin a la pobreza y proteger al planeta. Entonces se crearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que justo, ¿no? Son su objetivo principal es poner fin a la pobreza extrema en todas sus formas, proteger al planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 y bueno, tienen diversas dimensiones. Justo como lo comenté anteriormente, parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, parte de los aprendizajes y algo que es muy importante considerar para los objetivos actuales es que estos objetivos involucren a todos los países, ¿no? Sin importar su estatus de desarrollado, en desarrollo, todos los países deben estar comprometidos a su cumplimiento y también involucran otros actores como el sector privado, la importancia del sector privado, de la creación de alianzas, de la importancia de trabajar con la academia, con la sociedad civil, y en general con las personas. Es decir, la tarea de implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible debería ser de todos. Entonces, todos deberíamos estar muy atentos a qué es lo que está pasando con estos objetivos, cuál es su estatus y cómo podemos lograr llegar al objetivo principal, que es terminar con la pobreza extrema sin dejar nadie atrás. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible también se conocen como la Agenda Global de Desarrollo. Y bueno, como ya lo mencioné, son 17 objetivos con 169 metas específicas. Cada objetivo, por ejemplo, este es el objetivo número 1, que es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Cada uno de los objetivos tiene estas, digamos, subobjetivos, ¿no? Estas metas. Por ejemplo, el objetivo 1 tiene la meta 1.1 para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a $1.25 al día. Independientemente de esto, cada meta tiene sus propios indicadores y los indicadores se basan normalmente en bases de datos o recolección de datos que hacen los gobiernos de los países. Entonces, cada país es responsable de medir el alcance de estos objetivos, de incorporar la Agenda 2030 en sus agendas de desarrollo, tanto en la legislación como en políticas públicas y programas. Por ejemplo, los objetivos son, digamos, multidimensión, tienen como, o sea, son multidisciplinarios y tienen como diversas dimensiones. Por ejemplo, el objetivo 11, que es lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Meta 11.3, por ejemplo, de aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. El objetivo 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Estas son algunas de sus metas, por ejemplo, incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales, como ya lo había comentado. Y bueno, es muy importante considerar que los objetivos de desarrollo sostenible también pueden ser
una inspiración para proyectos de emprendimiento social, especialmente si consideramos algunos objetivos, como por ejemplo el 17, que es sobre creación de alianzas, el objetivo 8 sobre crecimiento económico. Entonces, si ustedes revisan los objetivos de desarrollo sostenible, estoy segura que les pueden servir como una fuente de inspiración para ver cuáles son los problemas más importantes o a los que se les está, digamos, como poniendo más atención y, digamos, como tratar de utilizar los ODS para, bueno, incorporar los ODS dentro de su pitch, dentro de todo su discurso, para que también les sirva como una plataforma para llegar a recursos, para poder medir cuál es el alcance cuál es el impacto de sus proyectos. Esto es muy importante y en realidad se los recomiendo mucho. Y adicional a esto, ahora verán que los ODS también son una forma de medición de impacto. Y bueno, a todo esto y a la primera pregunta de si tiene solución, pues yo creo que ustedes como emprendedores tendrán algunas ideas de cómo se puede, cómo podemos hacer algunos cambios y cuáles son algunos emprendimientos que están haciendo estos cambios. Por ejemplo, ustedes conocen, seguro ustedes tienen grandes proyectos de emprendimiento social. Aquí solamente me gustaría mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, este que se llama Healthy es un emprendimiento estadounidense que busca cambiar, bueno, como que busca evitar el desperdicio o el tirar la ropa a la basura, y más bien cómo pueden hacer ellos para transformarla ya sea en ropa de segunda mano o en un objeto o una prenda distinta, o simplemente utilizarla para reciclar textiles y hacer otras prendas u otros artículos. Tenemos este emprendimiento que seguramente algunos conocen, que se llama Isla Urbana. Es un emprendimiento mexicano de la Ciudad de México, me parece, que se dedica justo a instalar sistemas de captación pluvial, especialmente en las zonas de mayor escasez de agua, en el sur, en el sureste y en la Ciudad de México, básicamente. Como saben, muchas zonas de la Ciudad de México tienen una escasez de agua por falta de infraestructura y otras situaciones de desigualdad estructural. Pero bueno, y lo cual es un poco irónico porque en la Ciudad de México durante el verano llueve muchísimo y bueno, mucha de esa agua no se puede recuperar al subsuelo, no se recolecta. Entonces justo lo que busca Isla Urbana es instalar estos sistemas de captación pluvial para que la gente tenga acceso a agua potable. Apiari es un emprendimiento social, también es de la ciudad de Nueva York, y lo que buscan es crear tribus para cuidar a niños menores de 3 años y solucionar el tema de la falta de guarderías y de cuidado para bebés que hay en la ciudad de Nueva York. Es una crisis actualmente y una prioridad para la ciudad. Y bueno, este es un emprendimiento muy interesante con el que de hecho trabajé un poco. Este otro emprendimiento que se llama Hagamos Composta es un emprendimiento igualmente mexicano, y lo que hacen es recolectar residuos orgánicos en los hogares y después los transportan y los cambian, los procesan para crear composta, y después la composta la venden. Entonces es un ciclo muy interesante y todos definitivamente desechamos residuos orgánicos en la basura, muchas veces sin la debida separación, y bueno, ellos tienen una solución para eso.
les recomiendo mucho que revisen sus redes sociales y su emprendimiento. Entonces, bueno, pues estos son algunos de los ejemplos. Estoy segura que ustedes como emprendedores también tendrán muchas otras ideas y soluciones para la situación actual. Y bueno, pues esta solo es una pregunta para la reflexión: ¿cómo podemos utilizar los ODS como fuente de inspiración para el emprendimiento social? Y me gustaría que se quedaran con esa pregunta un poco para reflexionar después. Y bueno, con esto quisiera pasar a la siguiente parte de mi presentación, que es la evaluación de impacto, su importancia para los proyectos de emprendimiento social y el conocimiento de la metodología de marco lógico para poder hacer esta evaluación de impacto. Y bueno, pues, ¿por qué es importante la evaluación de impacto? Por varias razones. Una de ellas, creo que la principal, es que como resultado de la pandemia y de como todos estos atrasos que hubo en cuanto a igualdad de género, desarrollo económico y problemas derivados de la pandemia, ¿no? Manejo de residuos sólidos, de contaminación, desempleo, todos estos problemas generaron primero un problema mayor de desigualdad estructural, y este problema como que ha ayudado entre comillas, quiero decir, a que la agenda tanto del sector privado como del sector público como ponga más atención en algunas soluciones y como a qué es lo que se puede hacer para mejorar la situación, ¿no? Entonces, cada vez hay más interés en los temas sociales, en los temas medioambientales y bueno, en términos de recuperación económica, acceso a salud y vivienda digna, servicios de salud mental, etcétera. Y entonces esto ha abierto una oportunidad para el sector privado, justo para que ponga más atención en cuál es el impacto que están teniendo las empresas, sus productos, cuál es el impacto que están teniendo y cómo lo está recibiendo el consumidor. Porque una de las cosas que ha cambiado justo es que los consumidores cada vez están poniendo más atención a las cosas que compran, de dónde vienen, cuál es el impacto que tienen, quién las hace, cuánto contaminan, si contaminan o no, o demás. No estoy diciendo que todo sea así, pero sí, definitivamente ha sido un cambio que se ha dado poco a poco, pero que afortunadamente cada vez más estamos poniendo el foco hacia esos problemas y soluciones. Entonces, pues definitivamente la pandemia nos dio la oportunidad para replantear los objetivos de las organizaciones y las empresas y orientar las acciones de estas a alcanzar un mayor impacto positivo en la sociedad, que es algo que ya se venía dando a partir de los objetivos de desarrollo sostenible, pero definitivamente esta pausa que nos hizo hacer la pandemia y como que este reinicio es justo como utilizar este momento para ver hacia dónde queremos poner el rumbo. Y bueno, pues para eso quiero mostrarles esta metodología del marco lógico, la cual creo que puede ser considero que puede ser de mucha ayuda para ustedes, para sus emprendimientos y para dos cosas. Bueno, para tres cosas. Primero, para ver cómo venden su proyecto, ¿no? Cómo pueden incorporar la medición de impacto dentro de su pitch. Segundo, justo para tener como una mejor medición de su alcance, del alcance de su empresa. Y tercero, para aplicar a fondos, a proyectos, a recursos que están dando algunas organizaciones. Muchas veces organismos internacionales apoyan este tipo de proyectos.
empresa privada, bancos, ¿no? Santander, Citibank, BBVA, constantemente tiene convocatorias para emprendedores sociales, mismos gobiernos, Guadalajara, el gobierno de Guadalajara tiene un proyecto de emprendimiento, no es Guadalajara, perdón, es el gobierno de Jalisco, tiene un programa importante de apoyo a emprendimiento y así pues hay como diversas oportunidades, no solo en México, pero también hay oportunidades, por ejemplo, en Chile, con Startup Chile y toda esta invitación a llevar emprendedores sociales hacia ese país. Hay como infinitas posibilidades y me parece que si ustedes utilizan como una metodología que les permita respaldar el impacto de sus proyectos, van a tener mucho mejor alcance y van a poder transmitir y comunicar de mejor forma cuál es el impacto y cuál será el impacto de las inversiones en sus proyectos. Entonces, bueno, vamos a ver esta metodología del marco lógico. Esta metodología fue creada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y bueno, como lo que quieren esta agencia es homologar de alguna forma cómo se puede medir el impacto de proyectos sociales. Y actualmente organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Sistema de Naciones Unidas, el Banco Mundial, así como empresas y organizaciones no gubernamentales utilizan esta metodología para sus proyectos, para medir tanto su impacto al interior de las organizaciones como también el impacto de los proyectos que apoyan o que fondean. La metodología del marco lógico es básicamente una herramienta de gestión de proyectos. Hay diversas herramientas de gestión de proyectos, esta es una de ellas. No quiere decir que solamente puedan utilizar esta y ya no puedan pensar más allá, no puedan utilizar otras metodologías como Lean o Agile o cualquier otra metodología. Simplemente esta es una metodología muy estructurada que nos ayuda a medir resultados. Pueden combinarla con estas otras metodologías, quizá para hacer como lluvias de ideas como mucho más fuertes, con más, a lo mejor, con ayudándoles a pensar fuera de la caja. Pero bueno, esta herramienta es, digamos, básica para la gestión de proyectos. Les ayuda desde la creación, la implementación, la gestión, el monitoreo y la evaluación. Es decir, el ciclo de proyecto completo lo pueden hacer con esta metodología. Y lo que nos da como resultado es la matriz del marco lógico, que probablemente han escuchado en alguna convocatoria o en algún proyecto que les piden entregar una matriz del marco lógico para que ellos vean como qué es lo que están haciendo o cuál es el impacto de su proyecto. Pero no se espanten, la matriz del marco lógico es el resultado de esta herramienta de gestión de proyectos y de esta metodología. Entonces, si entendemos los pasos que sigue esta metodología, el resultado va a ser la matriz del marco lógico. En general, yo creo que la metodología sirve como una estructura de pensamiento lógico para todo, no solamente para proyectos sociales, pero incluso casi cualquier proyecto empresarial, social, personal, puede crearse y medirse bajo esta metodología. Y algunos de los beneficios que tiene es que comunica, les ayuda mucho si quieren hacer una estrategia de comunicación para su proyecto, les ayuda para bajar toda la información, para pensar cómo quieren transmitir lo que hace su proyecto. Es una herramienta de monitoreo para ver cómo va el proyecto y cuáles son sus resultados, y bueno, pues evalúa. Esta metodología la podrán ver en distintos lugares y en distintas agencias de desarrollo. Cada agencia tiene como
sus propios pasos o bueno, su propia secuencia de pasos. Algunos la tienen más desarrollada, algunos menos, algunos tienen 10 pasos, otros tienen 15 pasos, otros tienen 6 pasos. Entonces, bueno, la metodología que yo utilizo tiene 12 pasos, está basada en una metodología que aprendí en la maestría, justo con un profesor, Mark Nelson, es justo especialista en monitoreo y evaluación. Y bueno, pues esta metodología, como les mencioné, tiene 12 pasos. Y una cosa importante a notar es que dependiendo el idioma en el que la estén utilizando también, no necesariamente los conceptos se traducen exactamente. Entonces hay como que tener cuidado de la traducción y cuál es la metodología que están utilizando. Entonces, bueno, pues ahora les voy a dar un par de ejemplos para explicarme mejor. En nuestra metodología de 12 pasos, el paso 1 es el análisis de actores o el análisis de stakeholders, que también a veces utilizan el término. Y básicamente en este paso lo que tenemos que hacer es pensar quiénes son los involucrados o las personas interesadas en el proyecto, de manera positiva, de manera negativa, y los que a lo mejor, o sea, que están neutros, que de alguna forma u otra se verán beneficiados o afectados por el proyecto en el futuro, y es importante considerarlos a todos. Hacer este análisis de stakeholders les ayudará mucho un poco para determinar cuáles son los beneficiarios de su programa, quiénes son las posibles, cuáles son los posibles bloqueos que pueden encontrar a la hora de la implementación. Eso también les va a ayudar para cuando les pregunten cuáles son los retos de la implementación de su programa, o también incluso pueden encontrar quiénes son posibles inversionistas para ustedes, a quienes les puede interesar este proyecto o no. Me parece que esta herramienta de análisis de stakeholders es algo que toma tiempo, no solamente como pensar como de, pues sí, mi mercado, ¿no? Jóvenes entre 25 y 50 o 45 años, ¿no? O sea, personas entre 25 y 45 años. O no, o sea, tiene que ver con toda la parte de logística, quiénes están involucrados, quiénes van a hacer el producto, quiénes van a implementarlo, quiénes van a recibirlo, quiénes se benefician, quiénes se perjudican, quiénes son posibles competidores. Todo esto debe ir en el análisis de stakeholders. Una vez hecho este análisis, se puede pasar a hacer el árbol del problema. El árbol del problema básicamente es un poco como una analogía de 3 partes, ¿no? En la cual vamos a saber cuál es el problema principal, qué es lo que queremos, resolver, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las causas del problema, ¿no? Que esas son las raíces del árbol, y cuáles son las consecuencias, que serían las hojas. Y bueno, acá hay un ejemplo un poco más aterrizado, que es de un proyecto que hice hace un par de años, el año pasado, a principios del año pasado, justo de un proyecto que queríamos utilizar para bajar fondos y apoyar la falta de representación en proyectos de emprendimiento y en inversión en proyectos de emprendimiento. Con esto, como era un proyecto como basado en Estados Unidos, un poco tiene que ver con el sesgo de las inversiones a personas blancas, hombres, con cierto perfil, ¿no? Entonces, como la falta de representación o de diversidad racial en los proyectos de emprendimiento. Y bueno, este era como el problema principal que queríamos resolver. Las causas del problema, pues justo era como racismo estructural, corrupción, falta de infraestructura, desigualdad. Y las consecuencias, pues justo como había un sesgo en cómo se reparten los recursos, ciertos estigmas que hay alrededor del emprendimiento, o los emprendedores que vienen de ciertos
de cierto background, de cierta, eh, sí, con cierto pasado, digamos. El apoyo a proyectos irrelevantes o proyectos de bajo impacto y todo esto, ¿no? Como que genera o perpetúa la desigualdad social. Entonces, este es un ejemplo de árbol de problemas. Y lo que buscamos hacer con este árbol de problemas es trasladarlo a un árbol de objetivos, que ese sería el paso 3. Es decir, el árbol de objetivos lo que nos va a permitir es que nos va a enseñar que las causas son los medios por los cuales vamos a solucionar el problema. El problema será nuestra meta central o lo que queremos cambiar, y las consecuencias son los objetivos o fines, cómo lo vamos a lograr. Acá, este paso número 3, que es el árbol de objetivos, lo vamos a utilizar para hacer el mapa de conceptos. El mapa de conceptos básicamente a lo que nos ayuda es a tener claridad de cuál es el problema, los actores, las causas, las posibles soluciones, es decir, ponerlo ya todo en un mismo lugar. Este es justo un mapa conceptual que hice sobre una empresa con la que trabajé el año pasado, con la que hice un proyecto de consultoría. Y bueno, acá están las categorías y los conceptos de los cuales ya hablamos. Están acá los actores, están acá este es nuestro problema principal, los actores que están involucrados, los efectos que tiene este problema sobre, en general, ¿no? La situación. Acá algunas causas del problema, y en amarillo acá está cómo podemos solucionar todo esto, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las posibles soluciones para este problema? Y bueno, a partir de esto vamos a crear la estructura analítica, es decir, vamos a organizar estos niveles que utilizamos en el mapa conceptual, los vamos a poner en una estructura analítica jerárquica, que, bueno, en inglés está como Goal, Outcome, Output, Activities, Input. Y eso lo pueden ver, si lo traducen en español, no necesariamente se traduce como está, como tal cual como está acá. Entonces, bueno, nada más ahí tengan cuidado porque, por ejemplo, en español, dependiendo de la metodología que utilicen, pues hay como conceptos que no se traducen exactamente igual, ¿no? Como en español, lo que yo he visto es fin, propósito, componentes, actividades. Entonces, bueno, para poder hacer esa estructura metodológica, vamos a crear la descripción o narrativa. Y para eso, lo que necesitamos es que se hagan mejores amigos de Excel o de una hoja de cálculo. Y pues lo que podemos hacer es pasar la estructura analítica a una hoja de cálculo. Me voy a permitir compartirles esta... no, todavía no. Me voy a permitir acá compartirles este pequeño ejemplo. Con lo que ya habíamos trabajado, ¿no? Acá, este es un ejemplo de una persona que trabaja en una incubadora de una universidad, ¿no? Su objetivo final es un ejemplo como súper personal, digamos, de alguien que cómo ves su vida. Y pues eso es como lo que quiero transmitirles en cuanto a que esta metodología se puede utilizar para hacer proyectos personales, proyectos sociales, proyectos empresariales. Realmente cualquier objetivo que tengan se puede poner bajo esta metodología. Lo que quiero mostrar con este ejemplo es un poco que vean cómo pensar un poco más allá del objetivo final, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el objetivo final de esta persona es vivir una vida pacífica y próspera mientras ayuda a otros a hacer lo mismo, ¿no? Ese es como que mi fin. O sea, es
y de alguna forma es idealista y así debería, o sea, cuando lo estén haciendo con su proyecto, es esta parte del objetivo final debe ser idealista, que va un poco como alineado a la misión, visión que tienen ustedes de sus proyectos. Este es como el objetivo final, ¿no? Eh, el resultado uno, ¿no? O sea, que es como los pasos, cómo lo vamos a hacer. Este, en el ejemplo de esta persona es construir una carrera significativa en la industria del emprendimiento mediante el desarrollo de emprendedores sociales en México y América Latina. Entonces, resultado uno, acá, digamos, estos son los conceptos en inglés traducidos literalmente, estos son los conceptos en español traducidos como se utilizan como los utilizan algunas agencias en México, ¿no? No, como les menciono, no necesariamente se traducen igual, pero, pero bueno, pues depende cómo lo encuentran y acá se los pongo para que tengan las dos opciones, ¿no? Digo, para que igual se basen en la opción que estén bien. El resultado, en la meta, digamos que es como el paso siguiente, el paso anterior a este resultado. O sea, ¿cómo voy a construir una carrera significativa en la industria del emprendimiento? Pues mediante, primero, levantar capital para invertir en una plataforma digital de emprendimiento que pueda dar acceso a capacitaciones gratuitas, ¿no? Esto ya, digamos, que va más enfocado al proyecto de emprendimiento que se tenga, ¿no? O sea, yo quiero, o sea, esto es lo que voy a construir y lo voy a hacer mediante levantar capital para invertir en una plataforma. Básicamente en una plataforma digital de emprendimiento. Las actividades son los pasos que vamos a llevar a cabo para lograr esta meta. Es decir, para levantar capital, para invertir en una plataforma digital, lo que vamos a hacer es, como actividad 1, identificar posibles inversionistas, conseguir un equipo de trabajo, hacer un pitch deck y demás pasos que ustedes necesiten para seguir para llegar a esta meta. Y al final algunos lo ponen, algunos no, son la parte de los recursos, que en mi parecer es muy importante que también lo pongan, porque si ustedes ponen los recursos, si ponen recursos y actividades, pueden automáticamente generar las bases para hacer un budget de cuánto es lo que necesitan para hacer este proyecto, ¿no? Por ejemplo, 20 horas de un consultor, computadora con internet, no sé, el tiempo de un equipo de trabajo y demás, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que están utilizando? Y esto ya les ayuda, ya lo tendrán en su hoja de cálculo para hacer inmediatamente como un budget, un presupuesto para su proyecto, que muchas veces también se los piden. El paso 7 es la creación de los indicadores. Entonces, ¿de qué forma voy a saber si estoy alcanzando mi objetivo y mis resultados? Y acá es donde ya pasamos a... Les quiero enseñar uno, probablemente no están viendo en pantalla, a ver, nuevamente. Aquí les voy a enseñar un ejemplo de marco lógico, justo, que es como, ya como se ve en la descripción de... ya como se ve trasladado a la hoja de Excel. Y esto que tienen aquí es la matriz de marco lógico, lo que generalmente les piden los proyectos, solamente que pues ya lo pasaran a un Excel. Y ayuda mucho, por ejemplo, para los indicadores. Los indicadores es la forma en la que voy a medir cómo voy a llegar a mi objetivo, ¿no? Por ejemplo, en este resultado 1, desarrollar una carrera significativa en el apoyo a proyectos de emprendimiento social en México y América Latina. Los indicadores ustedes los van a crear de acuerdo a lo que consideren que es importante medir, ¿no? Por ejemplo, si lo que quiero es desarrollar una carrera significativa en el apoyo a proyectos de emprendimiento social, ¿qué es lo que tengo que medir? Pues, ¿cuántos proyectos hemos apoyado? El número de emprendedores que se han certificado, cuál es el resultado de las certificaciones de estos emprendedores, hasta dónde han llegado estos emprendedores, cómo califican. También es importante como incluir indicadores cualitativos, ¿no?
como para saber cómo las personas han recibido estos entrenamientos, si les han servido, si no, cuáles son los cambios que ellos han visto en su vida a partir de estas certificaciones, ¿no? Como estas preguntas quizás más subjetivas, también tienen mucho valor si ustedes pueden preguntarlas en una evaluación de un proyecto. Por ejemplo, para la meta 1, levantar capital para financiar un proyecto de apoyo a emprendedores sociales en México y América Latina. Acá, pues los indicadores pueden ser el número de inversionistas que se contactaron, cuál es la cantidad de dinero que se levantó, cuántos inversionistas creyeron en mi proyecto y demás. Entonces, esta parte de los indicadores depende de cada quien, de su proyecto. Ustedes los van a crear, pero es importante que piensen en los medios de verificación. Es decir, de dónde voy a sacar los datos para realmente saber si estoy cumpliendo mis objetivos o no, para justo como para soportar los indicadores, ¿no? Y bueno, pues acá los medios de verificación, básicamente ustedes también los hacen, los ponen o ustedes los pueden obtener de algunos lados. Por ejemplo, acá, número de proyectos apoyados, número de emprendedores certificados, pues acá los medios de verificación son las listas de asistencia, los registros en la plataforma, la encuesta de calidad, eso es como los medios de verificación. En el caso de la cantidad de inversión levantada, pues un medio de verificación es la cantidad de dinero levantado. Después tenemos otros dos conceptos, que es como la base y el objetivo. Es decir, ¿de dónde empezamos? ¿No? A lo mejor ya tenía 20 proyectos cuando empecé cuando empecé este objetivo, y lo que quiero es lograr apoyar a 100 emprendedores con cierto proyecto, ¿no? Con el siguiente proyecto o con cierta inversión vamos a lograr apoyar 100 proyectos de emprendimiento. Acá empecé con $100 y lo que quiero es obtener $1000. Entonces, eso también es importante y muchas veces se los piden cuando hacen la matriz de marco lógico. Ahí, ya regresé a mi presentación, ¿no? Listo. Gracias. Entonces, bueno, acá están los indicadores. Ya hablamos de eso un poco. El paso 8 es definir los medios de verificación, que es lo que ya hablamos. ¿Por qué medio voy a recolectar la información? Es decir, cuáles son mis fuentes de información, los métodos de recopilación, quién es el responsable y la frecuencia con la que se van a hacer esos medios de verificación. El paso 9, base y objetivos, que es lo que también ya les comenté, de dónde parto y hacia dónde voy. Y es importante tenerlo. El paso 10 son los supuestos. Y esto es súper importante para cualquier proyecto y cualquier medición de impacto, porque hay que anticipar falta de información siempre. Por más que ustedes crean que van a poder obtener toda la información y todos los datos que se necesitan, es probable que no. Entonces, siempre es importante anticipar esto. Y bueno, saber cuánto va a costar el proyecto en general, y para eso ya también les pasé el tip de agregar los recursos y las actividades dentro de su matriz de marco lógico para poder hacer un presupuesto y tener, pues ya tener como más claridad, tenerlo ahí siempre como una base para cualquier convocatoria que ustedes encuentren, para cualquier pitch, para cualquier reunión con posibles inversionistas, que tengan toda la información en el mismo lugar. El paso 11 es el monitoreo, que básicamente es verificar si el proyecto está funcionando como se había pensado, corregir y avanzar. Esto puede hacerse mensualmente, puede hacerse semestralmente, puede hacerse anualmente, dependiendo el tiempo en el que tengan que implementar un proyecto específico. Pero bueno, siempre es importante el monitoreo. Y bueno, al final el paso 12 es la evaluación, que es en el momento en el que utilizamos todos los pasos
en el que utilizamos los indicadores, los medios de verificación, las metas, para saber si nuestro proyecto fue exitoso o no durante cierto periodo de tiempo. Al final, como les comenté desde el principio, la matriz del marco lógico simplemente es un resumen del proyecto que ustedes quieren implementar y se puede trasladar perfectamente en un reporte completo de resultados y le agregan como una narrativa al proyecto. Y bueno, también depende cómo lo quieran presentar, pero también les ayuda mucho a hacerlo como a lo mejor de una forma muchísimo más práctica o didáctica, poniendo números rápidos a los resultados de su proyecto sin necesidad de hacer un reporte de 50 cuartillas. Acá tengo unos ejemplos aplicados a la vida real, ¿no? Por ejemplo, acá Microsoft Gobierno, ¿qué está? ¿Ahí están viendo mi presentación o están viendo la página de internet? Tu presentación. Ah, ok. Bueno, si ustedes, lo que quiero básicamente decirles con esto es que los ejemplos aplicados en la vida real lo pueden encontrar en empresas como Microsoft, empresas como Google tienen claramente, o sea, en sus páginas principales tienen matriz, o sea, justo tienen como una metodología de marco lógico en cuanto a cómo ponen sus objetivos y cuáles son, digamos, como sus resultados. Entonces es muy fácil una vez que tienen como esta visión o esta metodología y que la han aprendido y practicado, podrán ver como marcos lógicos en todo. Y al final, que es con lo que me gustaría cerrar, los objetivos de desarrollo sostenible son exactamente esto, son una matriz de marco lógico en la que tiene un fin, tiene objetivos específicos, metas específicas, indicadores y medios de verificación. Eso, los objetivos de desarrollo sostenible, si tienen como dudas en cómo poner los los objetivos de sus proyectos, pueden meterse a la página de los ODS y ver más o menos cómo están estructurados sus objetivos, sus metas, sus indicadores y cómo van siguiendo poco a poco la misma metodología. Y bueno, pues con eso acabo mi presentación en una hora casi que me llevé. Muchísimas gracias. Pueden contactarme a mi correo de académico y pueden también contactarme por medio de LinkedIn. Con muchísimo gusto les podré contestar y si ustedes quieren en algún momento que verifiquemos algo en cuanto a su proyecto y en cuanto a su evaluación de impacto, con muchísimo gusto, si forman parte del seminario de emprendimiento de la Ibero, podemos platicarlo. Y bueno, es todo. Muchísimas gracias.